Cerrar el tema y para ver si hemos entendido, luego pasar un video y usted me va a decir dónde hay todas las intercrímenes que estamos viendo. Estas son particularidades en función a si la tentativa es en genocidio, es en lesa humanidad o es en crimen de guerra. Digamos, a lo que ya hemos explicado se agrega estos aspectos adicionales. Por ejemplo, si nos encontramos en un supuesto de tentativa de genocidio, la doctrina señala que se requiere que la conducta pase el umbral que implica poner ya en peligro la existencia de alguno de los grupos protegidos. Recuerden que en genocidio lo que se pone en riesgo es la existencia de alguno de los grupos humanos protegidos. ¿Cuáles son los grupos humanos protegidos? Nacional, étnico, racial o religioso, ¿correcto? Entonces, la tentativa de genocidio exige que la actividad que yo lleve a cabo ya implique un peligro inminente a la existencia de estos grupos. En ese momento habrá tentativa de genocidio, cuando ya se pone en riesgo la existencia de algunos de estos grupos humanos, ¿ya? En esos casos se establecerá la tentativa de genocidio. En el caso de lesa humanidad o delito contra la humanidad, se requiere que la gente sepa que su conducta se enmarca en el contexto de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. Es decir, ese elemento subjetivo debe estar presente en la psiquis de la gente para que se dé una tentativa en lesa humanidad. Si no está presente este elemento subjetivo, no habrá tentativa de lesa humanidad. Y luego, la fórmula general de aproximación, es decir, determinaremos la tentativa en función a cada supuesto en concreto de modalidad de lesa humanidad, sea desaparición forzada, sea tortura, sea asesinato. En cada uno de los supuestos determinaremos la tentativa en concreto. Y finalmente, en el caso de los crímenes de guerra, para que haya tentativa, el agente debe representar que su conducta se enmarque en el contexto de un conflicto armado. Es decir, debe estar consciente que la acción que está realizando se enmarque en un conflicto armado, sea índole internacional o no internacional, pero que se enmarque en el contexto de conflicto armado. Una particularidad es el caso de los crímenes de guerra de mera actividad. Por ejemplo, el crimen de guerra de no dar cuartel. En estos casos de crímenes de guerra de mera actividad, la doctrina señala que el comienzo de la tentativa es cuando estamos ya en las acciones típicas concretas. Ahí es la tentativa en los crímenes de guerra de mera actividad. ¿Qué implicaría? Recuerden, el crimen de guerra de no dar cuartel es cuando yo transmito el mensaje a mi subordinado que en el marco del conflicto no debe haber sobrevivido. Es decir, es dar una orden, una indicación de que no debe haber sobrevivido, ¿correcto? Ese es el crimen de guerra de no dar cuartel, ¿ya? Por eso es un delito de mera actividad. En ese caso, ¿cuándo habrá la tentativa? Cuando yo inicio a dar la indicación a los subordinados. En ese momento se da la tentativa. Cuando inicio el discurso por a través del cual voy a dar la indicación que no debe haber sobrevivido. En ese momento nos encontraremos en la tentativa, ¿ya? Pero ahí no por autor mediato, no se estaría que da la orden. No es autor mediato. Ojo, el crimen no es que efectivamente en la batalla no haya habido sobrevivimiento. Por ejemplo, el famoso repaso. ¿Se acuerdan de esa pintura de la guerra con Chile? Y un soldado peruano está herido y hay una matrona que lo está sosteniendo y un soldado chileno que le está atravesando con un sable. Ese es el famoso repaso, ¿no? El crimen no exige que efectivamente en la batalla los participantes del acto hayan aniquilado a todos los miembros del grupo contrario. No. El crimen implica que yo doy la orden que no haya sobrevivimiento. Ese es el crimen. No puede haber autoría inmediata, es autoría directa. Porque yo te estoy dando la orden directamente. Autoría inmediata sería si yo le imputo responsabilidad al que da la orden por la muerte de las personas protegidas en batalla, es decir, aquellos que quedaron heridos, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos hablar de autoría inmediata.
respecto a la muerte de las personas protegidas. Pero el crimen de guerra, en este caso, es por la sola dación de la orden de que no va a haber sobrevivientes. Por eso se llama crimen de guerra de no dar cuartel. No dar cuartel. Les voy a leer, está en el artículo 8 del Estatuto de Roma respecto a los crímenes de guerra. Les voy a leer para que entiendan a qué crimen de guerra me refiero. Los crímenes de guerra están subdivididos, ya sea en conflictos armados internacionales o no internacionales. Vamos a ver el crimen de guerra de no dar cuartel en conflictos internacionales. Dice así: crímenes de guerra. Numeral 2. A los efectos del presente estatuto se entiende por crimen de guerra, literal B, otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes. Y ahí tenemos numeral 12 romano minúscula: declarar que no se dará cuartel. Esa es la conducta prohibida, declarar que no se dará cuartel. Por eso, en ese caso, si yo transmito el mensaje que no debe haber sobrevivientes, estoy como autor directo del delito de crimen de guerra de no dar cuartel. ¿Y la tentativa? Es cuando yo inicio a brindar el discurso. Así es, porque si ya transmití el mensaje, ya se consumó, porque es un delito de mera actividad. Por eso es que en un delito de mera actividad de crimen de guerra, la tentativa es cuando la acción ya está en relación a la acción típica concreta. Está en relación a la acción típica concreta. ¿Cuál es la acción típica concreta? Declarar que no se va a dar cuartel, es decir, que se está dando una indicación que no va a haber sobreviviente. Al iniciar el dar la indicación, estoy con la tentativa. ¿Y al terminar? Ya consumé el delito. Ah. Claro. Ya consume. Termino de dar la indicación, se consumó. Y si ustedes van a la batalla y no hay sobrevivientes, ¿qué sería? Agotamiento. Así es. Consumación material. Sería el agotamiento. Y habrá otros delitos. Pero en este caso sería, por ejemplo, empieza el disco, empieza la orden y Sería interrumpe a tentativa. alguien, ¿no? ¿Ah? O me interrumpe porque... Si alguien interrumpe, ese sería desistimiento. Perdón, interrupción accidental. Sería una interrupción accidental y por lo tanto esa tentativa sería punible. Así es. Está en lo correcto. Muy bien. Efectivamente. ¿De acuerdo? Y para ver si que nos quedó claro, vamos a ver, y ustedes me van a decir, es un pequeño video bastante breve, ¿ya? Que no nos va a quitar mucho tiempo, pero vamos a ver si claro, Ley.
Se ve, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué creen que hay ahí? Tortura. Tortura, ¿no es cierto? Ahora, la tortura puede ser distintas modalidades. Puede haber tortura como genocidio, puede haber tortura como lesa humanidad, puede haber tortura como crimen de guerra. La tortura puede caber, por ejemplo, el genocidio como una modalidad de genocidio que implique infligir lesiones graves a las personas protegidas. En crímenes de guerra también se reprime la tortura. En este caso de tortura, ¿en cuál de los crímenes internacionales creen ustedes que sea? Lesa humanidad. Lesa. ¿Por qué en el de lesa humanidad? Porque está vulnerando su derecho a la libertad. Si fuera solo el derecho a la Derecho a la libertad, no habría vida. tortura. Derecho a la vida y el cuerpo, la ¿Ah? salud. Derecho a la vida, el cuerpo y la salud. Ya. Pero en genocidio también esa modalidad implica afectar el cuerpo y la salud. La modalidad de genocidio dice quien lleva a cabo la conducta lesiones graves a la integridad física o psicológica de miembros de un grupo protegido. Puede ser genocidio. Puede ser porque había personas, aparte de él, no era el único, ¿no? Bien. ¿Por qué lesa humanidad? Una grave vulneración de derechos humanos. Pero el genocidio es una grave vulneración de derechos humanos. El crimen de guerra también. ¿Por qué lesa humanidad? La respuesta es sí, es lesa humanidad. ¿Pero por qué? Porque es algo torturante, fuera de lo normal. ¿Pero el genocidio no es torturante también? Lesa humanidad. Porque va en contra de los derechos humanos. El genocidio también va contra los derechos humanos. ¿Por qué? A ver, recordemos, miren que hemos venido a analizar. Para que haya genocidio, tiene que estar presente un fin de destrucción. Es decir, yo llevo a cabo la conducta, por ejemplo, torturas masivas, puede ser, pero lo hago con un fin último. ¿Cuál es el fin último? Así es, nacional, étnico, racial o religioso. ¿Del video se aprecia que quieren exterminar a un grupo determinado? Por lo menos el video no lo muestra, ¿no? Al menos de lo que se ve físicamente, la víctima de la agresión, físicamente es muy semejante a los agresores, ¿no es cierto? No se nota una distinción, al menos racial, no se nota. No, el video no nos muestra si hay una diferenciación de cuestión religiosa o étnica o nacional, no se ve, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos de solo la visión del video determinar si la acción se realiza con el fin de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por lo tanto, no podemos fundamentar ese texto. ¿Puede ser crimen de guerra? Podría ser. Pero para que haya crimen de guerra, ¿cuál es el elemento? Debe existir un conflicto armado. Pero el video no se aprecia, por lo menos. De la existencia de un conflicto armado. No se nota, ¿no es cierto? No se nota que él esté con algún uniforme y que dé la muestra que sea un prisionero de guerra. ¿No? No se aprecia. Podría ser un conflicto armado no internacional, pero tampoco se aprecia si estamos ante un caño o no. Del video no se aprecia, ¿correcto? Entonces, por eso es que no podemos referir un crimen de guerra. Ahora veamos, ¿puede ser lesa humanidad? Puede ser, pero ojo, no todo acto de tortura es lesa humanidad. Hemos dicho, las torturas son graves violaciones de derechos humanos, pero para que sea lesa humanidad tiene que ser en el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Sistemático o generalizado por la corporación. Y el video, ahí sí podemos apreciar.
porque todos los que estaban en el ambiente eran personas que estaban en condiciones inhumanas, ¿no es cierto? Y cuando lo llevan a someterla al acto de tortura a la persona, ven cuando está pasando por el pasadizo, estaba torturando a otros también, ¿no es cierto? A una chica la estaban, ¿no es cierto? Le estaban aplicando la técnica del submarino a la chica, ¿no? Llevo a un depósito con agua y hacerlo ahogar en submarino. Entonces, se nota que es una práctica que es sistemática, inclusive, ¿no? Porque los tipos están uniformados, es una instalación fija, entonces hay una aparente política, el propósito del video, de llevar a cabo este tipo de actos. Entonces podemos afirmar que de acuerdo al video estamos ante un caso de tortura como crimen de lesa humanidad, porque se aprecia la existencia de un contexto. En este caso es un ataque sistemático contra la población humana, ¿ya? Por eso es que es un crimen de tortura como lesa humanidad. Ahora veamos nuevamente el video. Terminemos de verlo y luego vamos a pasar al intercrimen. Este es un expo de la Unión Europea porque el 26 de junio es el Día Internacional de la Solidaridad a las Víctimas de Tortura. Vamos a ver. Ahora presten más atención y ustedes me van a decir las etapas. ¿Qué vimos ahí en esa imagen? ¿Lo volvemos a repetir? Acto preparatorio. Ajá, ¿por qué acto preparatorio? Porque tiene los instrumentos para poder A ver. llegar a la tentativa de Ahí lo que vemos es una bandeja Para con... torturar. Así es. Esos instrumentos no es para que se le haga una intervención quirúrgica a una persona. Va a ser otro tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Esos instrumentos son aquellos que se van a emplear para llevar a cabo el acto de tortura. Entonces vendría a ser los actos preparatorios, porque es ya una manifestación externa de la voluntad. Es decir, se están reuniendo los medios para llevar a cabo la acción. Entonces son actos preparatorios, ¿ya? Entonces la primera etapa es la fase objetiva del intercrimen, ¿de acuerdo? Eso viene a ser los actos preparatorios. Luego continúa las... En ese momento, ¿qué hay? Consumación. Así es, ya se dio la consumación del delito, ¿no? Lo han golpeado, ¿no? Le han lanzado una balde de agua aparentemente helada, ¿no es cierto? Lo han golpeado reiteradas veces, cayó en el piso tendido y tan es así que se acerca un médico para ver en qué condiciones está, ¿no es cierto? Y apenas le toca, el hombre grita, ¿no es cierto? ¿Por qué grita? Porque por producto de las lesiones que ha sufrido, ya no puede soportar el contacto, ¿no es cierto? Entonces, así es, ¿no? O sea, el nivel de aflicción física que ha sufrido tal que no le permite ni siquiera el contacto, ¿no es cierto? El médico está viendo si está en condiciones de que lo sigan torturando. Lamentablemente hay casos de ese tipo. Usan médicos para ver si puede todavía resistir para seguir en esa práctica. Eso es ya está la consumación, ¿correcto? Ya se consumó el delito, ¿no? Entonces ya hemos visto los actos preparatorios y hemos llegado a la consumación. ¿Y en qué momento es la tentativa? Cuando lo están trasladando de la celda al lugar donde le van a torturar. ¿Por qué? No hay tentativa ahí. ¿No? 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 Yo creo que... ¿Dónde es la tentativa? Porque no se puede saltar directamente a la consumación de los actos Hay un momento que preparatorios. lo trasladan de la celda a A un la hora cuarto. que vamos a buscarlo. A ver, vamos a ver. Tiene que haber
de entre los actos preparatorios a la consumación es la tentativa. ¿Cuál es la tentativa? Ahí, Ahí, consumación. Porque ya le lanzaron el agua helada como parte de las aflicciones físicas. ¿En qué momento es la tentativa? podría darse cuando están trasladando. Así Hasta ahí. es. Si alguien interrumpe, iba más. Recuerden, ¿cuál es el paso importante para la comisión del delito? ¿Para qué lo trasladan a ese lugar? Para consumar. Cuando él está, incluso él está pasando por el pasadizo, él lo que está observando, ¿qué le están haciendo a las otras personas que están en esos ambientes? Las están ya torturando. Sobre todo ve incluso que una chica, ¿no? Nuevamente le están reiteradamente sumergiendo en un depósito de agua, ¿no es cierto? Y hay otros que están ahí esperando su turno, ¿no? Entonces, claramente lo están transitando para colocarlo en el ambiente en el cual él también va a ser objeto de las aflicciones físicas. Entonces, en ese tránsito, cuando ya está en el tránsito, en ese pasadizo, ¿no es cierto? Ya estamos ante el paso importante para la comisión del delito. Eso sería el comienzo de ejecución, la tentativa. La tentativa, pero todavía inacabada. ¿Cuándo sería la tentativa acabada? Cuando están levantando el balde para lanzarle el agua. No todavía cuando el agua le cae, porque ya cuando le cae el agua, ya se come. Entonces, al momento de levantar el balde, por el cual le van a lanzar, que es el primer acto ya de la tortura en sí misma, ahí sería la tentativa acabada. La tentativa acabada no sería si le echan el balde de agua y luego traen una toalla para secarlo. Porque ya es. Pero ya otros psicológicamente. Es ya una secuencia, porque veamos, eso podría ser si en el video se aprecia eso, ¿no es cierto? Pero en el caso del video vamos a terminar de ver que es según principio cercanía tipo, ¿no es cierto? Según un caso concreto. Vamos a ver en el video qué pasa. Después que le lancen el agua, ¿qué ocurre? A ver. No le alcanzaron la toalla. Lo que ocurre es que continúan con las aflicciones físicas, ¿no es cierto? Lo cachetean y incluso después de que ya le cachetean, lo que viene seguidamente es que conspiran y luego viene el médico. En ese caso, en el supuesto que le pasaron una toalla para secarse, de todas maneras ya se lo había consumado el hecho y no, digamos, no se podría pasar de la consumación otra vez a la tentativa. Ya, buen Distinto detalle. sería si es que Pero ahí- hubieran tirado el agua y caía a otro lado en vez de la persona. Eso sí sería tentativa. Pero recuerda que en el crimen de lesa humanidad de torturas dice grave, la aflicción grave. Pero uno, si el objetivo de ellas era lanzarle el agua para que despierte, esté con todos sus sentidos para el momento del acto de la tortura en sí misma, podríamos calificar que todavía no es el acto en sí mismo. Doctor, pero no se puede considerar como tortura que se encuentre en ese lugar, en la celda, a oscuras, sin... Buen dato. Yo he hecho este análisis en otras sesiones y siempre hemos generado debate. Recuerden, tortura es aflicción física psicológica grave, ¿de acuerdo? Entonces, física sería discutible porque en las condiciones que está podríamos hablar de otra figura que es trato cruel, por las condiciones en las que se encuentra. Pero algunos me plantearon la siguiente reflexión psicológica, porque estar en esas condiciones en las que se encuentra, en la que aparece el tipo gritándole, ¿no es cierto? ¿Podría calificar como una aflicción psicológica? Sí, lo que tendríamos que medir es el nivel de la aflicción psicológica, si es grave o no. Entonces, según eso determinaremos si ya esa condición en ese momento constituiría una tortura psicológica o no. ¿Cuándo, en qué casos
se considere una grave afectación psicológica. En el video Ahí se se ve. aprecia, ¿no? Ah. En el video se aprecia porque está recordando. Claro, Ya pero quedó. es porque ya ha sido sometido a... por ejemplo, luego de consumado el hecho, él sí queda con secuelas psicológicas. Por eso es que está recordando, incluso si ustedes se dan cuenta en su vivienda, solo porque estaban cortando el pollo, recordó y se desmaya. Ahí está ya con una secuela, estrés postraumático se llama una afección psicológica grave, pero ya pasó toda la fase. Hay unos criterios de valoración del nivel psicológico, porque hay 4 niveles psicológicos, según lo que he hablado con psicólogos. Hay el leve, moderado, grave y muy grave. Los niveles de afección psicológica. Doctor, ha habido sitios donde los metían, en vez de ser en una celda que tuviera, no sé, será 2x3 o 2x2, donde los metían en sitios que eran como, no sé, una maleta, una maleta y los metían en puntillas. Eso es una tortura. De hecho, estar detenido ahí ya se queda feo, ¿no? Claro, no. Puntillas y... O casos, por ejemplo, en la que la habitación Y la edición para hacer una excremento. tortura, ¿no? Eso es tan incómodo también. O un ambiente con excremento, Con excremento, por claro. ejemplo, o inundado con desagüe, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, si una persona está atada de manos y con venda y está parado sobre, no sé, una caja o algo, solamente parado, Le hace creer que está está en un edificio, está en un lugar, ¿qué lugar será? ¿Sería, o sea, físico o psicológico? A ver, ¿qué le hace creer que? O sea, que le hace creer que está arriba de un edificio, que se mueve y puede caer. Que está en un precipicio Ajá, un precipicio, psicológico, pues. Es el ejemplo de que, ¿me permites tu locución? Ana, yo te lo permito. Si le coloco un arma en la sien y simulo una ejecución. Tengo el arma descargada, pero no lo sabe. Y si no le dicen nada, simplemente lo ponen ahí. No, pues que para que haya una tortura psicológica tú le tienes que hacer creer a la víctima en las circunstancias en que se encuentra. Y para ir. ¿Ah? Para ir sale. No, pues por eso, la tortura psicológica es colocar el arma al pie y disparar, percutar. Sabiendo que el arma está descargada, pero haciéndole creer al mismo que utiliza. Es un ejemplo práctico de tortura psicológica, que sería el ejemplo que usted menciona. Está parado en un cajón y le hace creer que está al borde de un precipicio y que lo van a lanzar. Pero si no le dicen nada, solo lo ponen en un cajón. Y le imaginan cualquier cosa. No, es que no. Pero ¿Cómo puede tú? pasar. Es que para que haya tortura psicológica, tú tienes que hacerle creer a la persona en las circunstancias que está. Entonces no habría tortura en su caso. No, tendríamos que evaluar el nivel de aflicción. Claro, porque esa persona al estar tantas horas, a lo mejor días, meses, No, si está en esas condiciones, obviamente hasta tortura física, porque la Claro, persona no puede estar priva- obligada. no puede estar obligada. ¿Qué es lo que ocurría muchas veces con los prisioneros cuando Estados Unidos tomó el control de Irak? En el penal de Abu Ghraib. Entonces habían casos en los que a los iraquíes los desnudaban y los hacían pasear como perros, ¿no? Los hacían andar como perros, o los embarraban de excrementos y lo ponían así, ¿no? Así, los tenían así, embarrados de excrementos durante buen tiempo. Eran técnicas y son actos de tortura. Eso es Estados Unidos. ¿Ah? Eso es Estados Unidos. Sí, claro. Y pero, pero no, ahí no se hace nada. Lamentablemente. Pero son casos que se han denunciado. ¿Qué país tiene la modalidad así más Bueno, acá más hay- cruel modalidad de tortura? Bueno, en este momento lo que se sobrepasan en esa categoría no es un país, es un grupo terrorista, es el Estado Islámico. Creo que es lo más infame que se ha visto. Para las cosas atroces, ¿no? Tortura ahí en todo el mundo, Sí, no solamente claro. en Estados Unidos, ¿no? Porque Ah, No, bueno.
Exactamente, sí. Hay una difusión mucho acá en las universidades, en todas partes, que todo lo vemos que Estados Unidos. No, sino lo que pasa es que Estados Unidos ha firmado varios de los tratados. Claro, Hay impunidad, sí. Cuba también, ¿no? Mucha impunidad. Eso es peruano. En estos momentos, en el mundo, ¿a cuántas personas se están torturando? Y está ese grupo terrible también que está Como el aquí. del Estado Islámico. Como el Estado Islámico. Un campo de Pero concentración. yo me voy al hecho de que Estados Unidos no ha firmado. Sigamos un haciendo tratado. videos, ¿no? Del Estado Islámico. Fue- ¿No? ha Sí, cometido lo varios- escuchaba. Hay un poco de impunidad. Ah, tienes un truco. Ya, vamos a al siguiente tema. Uy, ya me hicieron la semana. Doctor, una pregunta. Los pocos casos que todavía hay ante la Corte Penal Internacional, a las personas que se les ha imputado la Comisión de Justicia Internacional, ¿por qué delito se les está imputando? Hay dos sentencias. ¿Hay algo que haya sido por tortura? No, lo que se ha sentenciado hasta ahora es crimen de guerra, de alistamiento de menores de edad, o hacerlos participar y hacerlos participar en hostilidades, que es el caso de Lubanga, y el crimen de lesa humanidad, de asesinato de personas, de asesinato, y crimen de guerra de matar personas protegidas, que es el caso de Catán. Y ataque indiscriminado contra la mujer, que son las modalidades por las cuales ya ha habido condena. Estos son los dos casos donde ha habido sentencias condenatorias. Hasta ahora en la Corte Penal. ¿Cuál era el segundo caso? Catán. Catán. Uno es Lubanga y el otro es Catán. ¿Qué tiempo ha durado para que la Corte se discute? La Corte tiene funcionamiento del año 2003. En esos casos específicos, Bueno, el primer caso que investigaron fue el caso, uno de los primeros casos que investigaron fue de Lubanga. ¿qué tiempo más o menos para La sentencia del 2012, unos 8 años. ahí no parece el caso razonable, ¿no? Debería ser tomado en cuenta, pero por las particularidades de estos procesos son complejos. Entramos al siguiente tema. Participación criminal. En materia de participación criminal, lo que vamos a ver es los autores y partícipes en crímenes internacionales. Autores y partícipes en crímenes internacionales. En esta materia, el derecho penal internacional, al igual que el derecho interno, se distingue entre aquellos que tienen solo la condición de autores y de los que tienen la condición de partícipes, en función al aporte que brindan. Por lo tanto, se acoge el modelo diferenciador de participación criminal. En función a la naturaleza del aporte, voy a diferenciar entre aquellos que son autores y aquellos que son partícipes. Voy a hacer esa distinción según la naturaleza del aporte que hay. En cuanto a los autores, el derecho penal internacional, la doctrina plantea también la teoría del dominio del hecho. Es decir, lo que usted diga, ¿quién es autor? El que tiene el señorío de venir de los autores. El
que tiene el señorío en el devenir del Estado. Él tiene la condición de autor. Y las formas de autoría que se admiten en derecho penal internacional, muy semejante al derecho penal interno, es el autor directo o individual, la coautoría y la autoría mediante. Son las tres formas de autoría que se reconocen también en derecho penal internacional. El autor directo o autor individual es el que su dominio de derecho se manifiesta a través de lo que se conoce como el dominio de la acción. ¿Por qué? Porque es el que realiza la conducta por sí solo. ¿Ya? El autor directo individual es el que realiza la conducta por sí solo, es decir, de propia mano. Realiza la conducta de propia mano. Si yo a mi prisionera de guerra le disparo en la nuca y ocasiono su muerte, soy autor directo. Así de simple. ¿Por qué? Porque estoy llevando la conducta de propia mano. ¿Correcto? Por eso tenemos la condición de autor directo. Eso está reconocido en el Estatuto de Roma en el artículo 25.3a del Estatuto de Roma, cuando dice que quien comete el crimen por sí solo. Al utilizar la expresión por sí solo, está refiriendo a la modalidad de autoría individual o autoría directa. ¿De acuerdo? Esta es la primera modalidad. La segunda modalidad es la coautoría. Cuando en el 25.3a dice que lleva la conducta con otro. Al utilizar la fórmula con otro, el Estatuto de Roma está refiriendo a la figura de la coautoría. ¿Ya? En este caso, en la coautoría, nos encontramos con lo que se conoce como el dominio funcional del hecho. Según lo establecido en la jurisprudencia, entre ellas una de Nuremberg y otras de los tribunales internacionales, hay dos presupuestos para establecer la existencia de la coautoría. ¿Cuáles son los presupuestos? Primero, debe haber un plan común de derecho, es decir, los sujetos que llevan a cabo la conducta deben tener un plan común. ¿Ya? ¿Qué es el fundamento de la imputación recíproca? El establecimiento del plan común va a establecer la distribución de los roles de los distintos sujetos intervinientes en el hecho y va a fijar la imputación recíproca para todos los intervinientes en el hecho. ¿De acuerdo? Ese es el plan común, el primer elemento de la coautoría. Y el segundo elemento es que la aportación individual, en base a ese plan común, sea esencial. ¿Qué significa? Que sea esencial, que sea objetiva y materialmente relevante para la realización del delito. Eso significa objeción. Que sea objetivo y materialmente relevante para la realización del delito. Ojo, es una distribución de roles. Es lo que quiere decir que, como ustedes saben, para la coautoría es necesario que todos los coautores hagan lo mismo exactamente, si no, no habría distribución de roles. Entonces, si yo a la señorita le pongo un arma a la sien y le digo, quédate quieta, y mi compañero aprovecha en esa circunstancia, la somete a un vejamen sexual, ambos somos coautores. Yo no le he tocado sexualmente hablando, pero si no hubiera sido por mi acción de violencia, al poner el arma en su sien y obligarla a que se quede quieta, mi compañero no hubiera podido someterla al acto sexual. Por lo tanto, ambos somos coautores. Hay una distribución de roles. Nuestros aportes son esenciales. Sin mi acción física violenta, no lo puedo reducir a la persona. Y por lo tanto, no se puede dar el delito. Sin, obviamente, la acción de acto sexual que realiza mi colega, tampoco habría delito, ¿no es cierto? Entonces, son aportes que son esenciales, porque son objetivos y materialmente relevantes para la realización del delito. A eso se refiere, ¿de acuerdo? No es que todos los autores tienen que hacer lo mismo para que recién sean coautores. Lo relevante es que el aporte que brinden de acuerdo al plan sea esencial.
¿Qué quiere decir? Objetiva y materialmente relevante. ¿Y a ambos autores se le imputa la misma pena? Pero por supuesto. Por eso son coautores. No la misma pena, porque tú sabes que se tienen que valorar una serie de criterios. En ese caso, Los antecedentes de las personas y otros. no sería, por ejemplo, en el caso que usted me pone la pistola en la cabeza, no sería en cierto punto una tentativa de homicidio, mientras que lo que él directamente No, yo no te quiero matar. Yo te pongo el arma en la 100 para que tú... Pero no sería como coacción. Por eso, yo te estoy coaccionando para que te puedan violar. Entonces no sería usted por coacción y él por violación. No, porque en ese caso la violencia es parte del tipo penal de violación. Es un elemento constitutivo de la violación. Porque no hay violación sin que medie violencia. Y los otros tipos de violación, profesor. ¿Ah? En caso de, o sea, aparte de la violencia psicológica, los tipos que señalan de violación, porque el que está cometiendo el acto es el... No, la conducta prohibida de violación dice quien someta a acto sexual mediante violencia o grave amenaza. La conducta prohibida del tipo penal de violación no es solo tener el contacto sexual, sino que además te exige otro componente, que es el acto de violencia, que es violencia física, o el de violencia psicológica, que es la grave amenaza. Es elemento constitutivo de la conducta prohibida. El acto sexual no es el único elemento constitutivo. Lo es en violación de menores, por ejemplo. En violación de menores sí, no necesitas que medie violencia o grave amenaza. Porque en violación de menores, o sea, menores de 14 años, supuestamente si te permite el menor tener el contacto sexual, eso no te excluye del delito. Pero en este caso usted no cumplió todos los elementos del tipo penal, solo... Lo vuelvo, precisamente es lo que estoy tratando de explicar. Para ser coautor no necesito en realidad todos los elementos. Por eso hay una distribución de roles. No es necesario. ¿Se puede dar? Sí, puede darse. Puede ser que yo le ponga el arma en la 100 y primero mi colega hace el contacto sexual y luego nos intercambiamos. Él toma el arma y yo luego tengo el contacto sexual. Se puede dar, pero no es necesario. En ese caso, en el que Acúsame. entonces él tendría directamente el dominio. O sea, él sería el Los dos. Pues coautoría. Tendría la misma pena. En principio tienen los mismos marcos penales, pero para la pena concreta puede evaluarse distintos factores. De repente yo tengo antecedentes, él no tiene antecedentes, ¿no? Yo soy un reincidente, él no lo es. Ya son criterios que tiene que valorar el juez para determinar la pena, lo que llama la pena concreta. Pero los marcos penales van a ser los mismos, porque tenemos la condición de coautores. Pues es coautoría. ¿Ya? Es coautoría. Todos los que tienen esa condición son igualmente autores. ¿Ya? Son los elementos: plan común y la aportación individual que sea esencial, de acuerdo al plan, para la realización del hecho de ejecución. Por eso es que en la coautoría hay un dominio funcional del hecho. Implica un actuar conjunto funcional, ¿no? Con repartición de tareas entre los intervinientes, en la cual las aportaciones individuales de cada uno sean indispensables para el hecho. Ahora, generalmente en crímenes internacionales se exige un acuerdo formal de voluntad, es decir, que hay una planificación previa, ¿no? Ojo, acuerdo formal de voluntad no significa que esté en un documento. Normalmente estos crímenes no quedan registrados en documentos, salvo excepciones, ¿no? Pero en el grueso de los crímenes internacionales no quedan memorándums o directivas para realizar estas conductas. Pero sí llega a haber un acuerdo previo de los sujetos intervinientes, ahí se llama acuerdo formal de voluntad. Pero el Tribunal para el Hecho Incontable ha admitido la posibilidad de un acuerdo informal de voluntad. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que si ya están llevando a cabo una conducta a
llevar a cabo determinadas conductas, o sea, hay un planeamiento para realizar determinadas conductas, y en el desarrollo del planeamiento, el grupo en ese momento decide llevar un acto adicional, eso es un acuerdo informal de voluntad. Es lo que ocurrió muchas veces. Muchas veces patrullas de los fuerzas del orden entraban a una comunidad para detener a algunos sospechosos bajo una lista y luego llevárselos a la base. Pero cuando entraban a la comunidad encontraban en algunos casos mujeres jóvenes. Entonces, ¿qué hacían? Las mujeres jóvenes las llevaban en un ambiente aparte y las sometían a vejámenes sexuales. Entonces, el planeamiento inicial era ingresar a la comunidad para detener a un grupo de personas según lista que tenían para luego llevarse a la base. Pero ya en el momento de ejecución del hecho, al ver el conjunto de mujeres jóvenes, tomaban la decisión de llevar a cabo también exámenes sexuales. Respecto a los exámenes sexuales, nos encontraríamos con lo que se conoce como un acuerdo informal de voluntad. Y es suficiente para fundar la coautoría. Ahora, hay dos excepciones a la regla, o dos particularidades en la coautoría. ¿Cuál? Lo que se llama exceso en la coautoría, cuando uno de los coautores lleva a cabo una acción no planificada, no acordada. Es una decisión de mutuo propio de uno de ellos de llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, de que entran a la comunidad para llevarlos a la base, ¿ya? Para sacarles información. Y en esa circunstancia, uno de los que están en la patrulla identifica que uno de los miembros de la comunidad es una persona con la cual tiene una enemistad. Y aprovecha esa circunstancia y lo mata. Eso no ha sido acordado con nosotros, sino que es una acción adicional que realiza uno de los coautores. Eso se llama exceso en la coautoría. Esa conducta adicional solo le será imputable a quien llevó a cabo, no al resto de ellos. Ese es el exceso en la coautoría, ¿correcto? Y el otro supuesto particular es lo que llaman la coautoría sucesiva. El supuesto de coautoría sucesiva. ¿A qué se refiere la coautoría sucesiva? Es cuando uno de los coautores interviene cuando ya se está llevando a cabo la conducta, es decir, el pleno desarrollo de la conducta delictiva. En esos casos en los cuales uno interviene cuando ya se está desarrollando la conducta delictiva, en esos supuestos, ese coautor sucesivo, que se le conoce, va a ser responsable de aquellos hechos que no se hubiesen consumado aún antes de su intervención. Es decir, va a ser responsable solo de aquellos hechos que se consumen luego de haber intervenido. No será responsable de los hechos que se hubieran consumado antes que intervenga en la realización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ocurría que salían de una base patrullas y estas se subdividían. Patrulla A, patrulla B. Iban a distintas comunidades. La patrulla A intervenía en una comunidad X a un grupo de personas, 6 personas. La patrulla B no realizaba ningún tipo de intervención. Continúan su rumbo y de esas 6 personas le quitan la vida a 3. Son asesinadas. Entonces, cuando se encuentran las 2 patrullas, solo llegan con 3 personas vivas. Y a estas las someten a actos de tortura para que revelen información. Los miembros de la patrulla B no pueden ser imputados por la muerte de los 3 que llevaron a cabo los integrantes de la otra patrulla. Entonces, ellos serán solamente imputables de los actos de tortura a los cuales fueron sometidos los 3 sobrevivientes. Esa es coautoría sucesiva. Los integrantes de la patrulla B serán coautores sucesivos respecto a la tortura.
pero no son imputados de los hechos que se hubieran consumado anteriormente, es decir, el asesinato de los hombres. ¿Correcto? Entonces, ahí hay una coautoría. Serán imputados de la tortura, pero no de la. ¿Correcto? Entonces, en la coautoría sucesiva yo seré responsable de aquellos hechos que se consumen con posterioridad a mi intervención. No asumiré responsabilidad de hechos que se hubieran consumado antes de mi intervención. ¿De acuerdo? Eso es solo de ejecutarle los otros coautorías. Y así llegamos a la tercera modalidad de autoría, que es la autoría mediata. En la autoría mediata ustedes saben que hay dos sujetos intervinientes, el hombre de atrás y el hombre de adelante, ¿cierto? El que tiene la responsabilidad penal es el hombre de atrás, ¿no? Normalmente tenemos el hombre de atrás y el hombre de adelante. Normalmente el hombre de atrás es el que tiene la responsabilidad de condición de autor mediato. ¿Por qué? Porque tiene un dominio de la voluntad. En la autoría mediata, el dominio del hecho se manifiesta a través de lo que se conoce como dominio de la voluntad. Con dominio de la voluntad. El hombre de adelante es un instrumento en manos del hombre de atrás y normalmente no es responsable, penalmente hablando. Sin embargo, hay excepciones. Y una de las excepciones es cuando el delito o la conducta de la autoría se da a través de aparatos de poder. Cuando se realiza a través de aparatos de poder, tanto el hombre de atrás es penalmente responsable como el instrumento. El instrumento también es responsable penalmente hablando. Claro, como autor directo, ¿cierto? Como el ejecutor material. Y el hombre de atrás, con lo que comúnmente se le llama como el autor intelectual. Caso Fujimori. Está mal dicho. ¿Cómo? Autor intelectual, que está mal dicho. Así es. El concepto correcto es autor mediato. ¿Ya? Entonces, cabe esas dos posibilidades. En derecho penal internacional se admite esas dos posibilidades. Cuando el artículo 25.3a dice que será penalmente responsable quien lleva a cabo la conducta por conducto de otro. Cuando dice por conducto de otro, es decir, a través de un instrumento. Pero el Estatuto de Roma dice, sea o no penalmente responsable. A diferencia del Código Penal Interno, en el Estatuto de Roma sí se coloca en la situación que el instrumento puede ser penalmente responsable o no. Dice, por conducto de otro, sea o no penalmente responsable. Es decir, se coloca en ambas situaciones. Es decir, que el instrumento sea o no responsable penalmente. Admite ambas cosas. Del conjunto de supuestos de autoría mediata que hay en derecho penal interno, en derecho penal internacional hay dos modalidades que tienen relevancia. La autoría mediata en el supuesto de dominio por coacción y la autoría mediata en el supuesto de dominio por organización. Son las dos modalidades que tienen relevancia en derecho penal internacional. ¿Ya? Hay otras modalidades, pero en derecho penal internacional no tienen relevancia. Sí. ¿Usted podría dar un ejemplo acerca de la excepción? Por coacción y la otra parte. Por organización. En el caso de Fujimori fue condenado por los hechos Barros Altos en la Cantuta. ¿Por qué? Él estaba presente cuando se cometieron los crímenes. Porque se estableció que él estaba en la cabeza de un aparato de poder, que era el destacamento. Eso significa que los que llevaron a cabo la conducta, los miembros del Grupo Colina, que materialmente ejecutaron las acciones, no son responsables. Fueron condenados. Así es, son responsables. Fueron condenados. O en otro proceso judicial.
En derecho penal internacional, entonces, lo que tiene relevancia es el supuesto de autoría mediata de dominio por coacción y el supuesto de autoría mediata de dominio por organización. ¿Y en qué caso no serían penalmente responsables? En el de coacción, que es el que voy a explicar a continuación. ¿Cuál es ese caso de dominio por coacción? Cuando el instrumento se encuentra en un estado de necesidad por coacción. Si el instrumento se encuentra en un estado de necesidad por coacción, la responsabilidad penal queda en el hombre de atrás. Es decir, el coactor es el que asume la responsabilidad en la condición de autor mediante. El coactado se libera de esa responsabilidad por precisamente la coacción que ejerce el hombre de atrás. Si a su compañera, volvemos a la compañera, le coloco un arma en la sien, pero en esta ocasión le digo, o matas a tu compañero o te mato a ti, ¿qué haría ella? Por la violación, ¿no? Es la vida de ella o la vida de Así es, está en un estado de necesidad. ¿Ah? Voltearía, ¿no es cierto? Pero ¿no? Entonces, en este caso ella está ocasionando la muerte de su compañero porque está en riesgo su vida. Está en una situación de peligro, por eso hay un estado de necesidad. Y esa situación de peligro es generada por una tercera persona. Por eso es un estado de necesidad por coacción. Es un estado de necesidad por coacción, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿quién ejecuta materialmente la muerte de la persona? Ella. ¿Ella es responsable penalmente? No. ¿Pero por qué no es responsable penalmente? Porque su voluntad está viciada. Yo tengo un dominio de su voluntad. ¿Por qué tengo un dominio de su voluntad? Porque lo estoy coactando, precisamente. Yo la estoy coactando. Ella está en lo que se conoce la famosa vis compulsiva, que alguna vez deben haber escuchado ustedes. Su voluntad está viciada. Entonces yo tengo un dominio de su voluntad. Por lo tanto, la responsabilidad penal me recae en mí en condición de autor mediato. Se traslada de ella hacia mi persona porque yo tengo coactada su voluntad. ¿Correcto? Entonces ella no será penalmente responsable, la responsabilidad penal la tendría. Porque ella está actuando en una situación de estado de necesidad por coacción, en la cual la responsabilidad penal se traslada del coactado, se traslada del coactado al coactor. Ahora sí, quería preguntarle. Ese estado de necesidad, digamos, se puede extender también a los familiares, como en el caso El estado de necesidad puede ser cuando está en riesgo el bien jurídico propio o de tercero. No necesariamente los familiares, puede ser de un tercero. Pero tiene un tercero cercano. Mira, el derecho penal interno depende del tipo de estado de necesidad. Si es un estado de necesidad disculpante, sí tienes que tener una relación. Debe haber mediar una relación. Pero el derecho penal internacional no te exige. No es exigible. Eso lo que menciona aquí también ha ocurrido mucho con el tema de la guerra con el Medio Oriente. Por ejemplo, cuando las fuerzas norteamericanas han sido capturadas por miembros terroristas como Al Qaeda en el contexto de los años 2003-2005, leía hace tiempo de que un grupo de soldados norteamericanos habían sido capturados y que estos grupos terroristas obligaron a asesinar a sus propios compañeros, poniéndoles armas o explosivos en el cuerpo, diciéndoles si tú no lo aniquilas, yo te voy a hacer explotar a ti. Y obviamente pues, que no le quedaba otra opción No, hay casos. Sí. hasta más, más, ¿no? Por ejemplo, en África, en estos grupos, los señores de la guerra, por ejemplo, o el caso del Ejército de Liberación del Señor, un caso muy conocido en crímenes internacionales, donde está CONI, encabezado por CONI.
Incluso el año 2002 hubo una campaña mundial para capturar a Connie, que está procesado por un caso ante la Corte Penal Internacional. Y ellos tienen la práctica de reclutar forzadamente a niños. Y una técnica que ellos utilizan para que ese niño se desprenda de la familia y pueda integrar la organización es obligarlo al niño a matar a su familia. Es como la prueba de fuego. Y lo obligan. Y el niño mata a su familia por salvar su vida. Y ya queda integrado al grupo de humanos. Entonces, eso es una práctica lamentable en muchos casos en países de África. Los roban también en los pueblos. Por eso, pero así es, los famosos niños soldados. Pero la práctica de algunos grupos no es solamente llevarse, sino es obligarlos a que maten a sus familiares más cercanos. No, son cosas atroces. Y a las niñas la llevan como esclavas sexuales, para obligarlas a estar con los miembros de la organización. Y el Estado Islámico lo que hace las vende. Que las vende a quienes A las mujeres. No, claro, pero para que... ¿Para qué creen que las venden? Sí, no, pero puede ser para que con órganos. No, es principalmente para o para que convivan con alguien. ¿Ya? Ese es uno de los supuestos de autoridad inmediata, el dominio por coacción. ¿Ya? Y el otro supuesto de autoridad inmediata es el dominio por organización, ¿ya? Que es diferente al otro caso, que se corresponde a lo que en derecho penal interno conocemos la autoridad inmediata a través de aparato del poder. Caso Fujimori, el caso de el megaproceso contra Abimael Guzmán. Abimael Guzmán también fue condenado por esta figura jurídica, derecho interno. A nivel de crímenes internacionales es muy común estos casos de imputación por dominio de organización. En estos casos de dominio de organización, la responsabilidad penal es tanto del hombre de atrás, en condición de autor inmediato, como del hombre de adelante, de los instrumentos. Los instrumentos también asumen responsabilidad penal. ¿Ya? La responsabilidad penal no queda desplazada del instrumento al hombre de atrás, sino se convierte, solo que uno en condición de autor inmediato y los otros como autores materiales. ¿Ya? Y si es un solo instrumento, autor directo, y más de un instrumento como coautores. Pero se requieren elementos. ¿Cuáles son los elementos exigidos? Debe existir un aparato de poder, es decir, una estructura jerarquizada, ¿no? La organización debe tener una estructura jerarquizada y una dinámica tal que la organización tenga como una vida propia, que no sea la mera suma de sus elementos. ¿Ya? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el aparato de poder esté al margen de la ley. ¿Qué quiere decir? Una es que esté ilegal, que la organización sea ilegal. Sendero Luminoso es la MRTA. Si alguien dice que es miembro del Sendero Luminoso, se da cuenta la policía, porque esa es una asociación, pertenece a una asociación terrorista. Sendero Luminoso son organizaciones ilegales, proscritas. Entonces, esa es una posibilidad, que la organización como tal esté proscrita. La otra es que las acciones que realice originen que la organización, esas acciones lo coloquen al margen de la ley. Ejemplo, el Destacamento Colina. El Destacamento Colina era una entidad establecida dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército. Incluso hay memorandos a través de los cuales se ponía personal a disposición de ese destacamento y una serie de pertrechos y materiales. Pero las acciones que realizaba el Destacamento Colina lo ponían al margen de la ley. Esa organización se creó para cometer ese tipo de crímenes, como lo ocurrió en Barros Altos, como lo ocurrió en la Francisca. No es que toda la organización esté proscrita, pero las acciones que realizaba lo puso al margen de la ley. Cabe esas dos posibilidades, solo que toda la organización esté proscrita o que las acciones que lleve a cabo lo coloquen al margen de la ley. ¿Ya? Y el tercer elemento es lo que llaman la fungibilidad o intercambiabilidad de miembros, que quiere decir que la organización tenga miembros suficientes de forma tal
que si alguno de ellos falla en la realización de la conducta, haya otro que lo pueda suplir y pueda llevar a cabo la acción. Esa es la fungibilidad por intercambiabilidad. Entonces, la organización debe tener miembros suficientes que permitan. Si alguno falla, otro puede llevar a cabo. Si se dan esos elementos, puede darse un caso de autoridad inmediata en el supuesto de dominio por organización. ¿Ya? Esas son las dos modalidades de relevancia en derecho penal internacional a nivel de la autoridad inmediata: la del dominio por coacción o la del dominio por organización. ¿Ya? Esas son las modalidades de relevancia. ¿Listo? Y llegamos a las formas, a los partícipes. Los partícipes son los que colaboran con el autor. Y a nivel de los partícipes tenemos, al igual que el derecho interno, la complicidad y la instigación. Pero a nivel de la complicidad, en derecho interno tenemos cómplice primario y secundario. En derecho penal internacional no. En derecho penal internacional tenemos complicidad en hecho individual y la complicidad en hecho grupal, indistintamente de la naturaleza del aporte. La distinción no está en cuanto a la calidad del aporte que se brinda. La distinción está en cuanto a quién le brinda el aporte, el objeto del aporte, si es un autor individual o es un autor colectivo. Entonces voy a tener complicidad en hecho individual y complicidad en hecho grupal. ¿Ya? Aparte de ello, nosotros vamos a tener en derecho penal internacional dos figuras novedosas. Aparte de las que hemos analizado. ¿Cuáles van a ser las figuras novedosas que vamos a tener? La que ya les he mencionado distintas veces, responsabilidad del superior, que en realidad es una figura de responsabilidad penal por omisión, y la instigación directa pública para cometer genocidio. Para cometer genocidio. La instigación directa y pública para cometer genocidio, que en realidad es un delito de peligro abstracto, que no confundan con la instigación como tal, que es distinta a la instigación como tal. La instigación como tal, en derecho penal internacional, se la conoce como inducción. La que nosotros conocemos en derecho penal interno como instigación es crear en una persona la decisión de cometer un acto delictivo. Eso en derecho penal internacional se conoce como inducción. Y esta otra que se llama instigación directa y pública para cometer genocidio, en realidad es una figura de incitación. Que tiene la estructura de un delito de peligro abstracto. Los detalles de estas figuras los vamos a trabajar a profundidad en nuestra última clase. No menciono ahora. Solo menciono que en la antigua jurisprudencia de los tribunales penales internacionales no había una clara distinción entre coautores y partícipes. En la antigua jurisprudencia. Ya con la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc empezó a delinearse las características de distinción entre lo que son formas de autoría o autoría de lo que son los partícipes, en estricto los cómplices u otras maneras. Por ejemplo, con sentencia de la ex Yugoslavia se distinguió los presupuestos de la complicidad para diferenciarlo de la autoría.
y en el caso del Tribunal para Ruanda se establecieron los elementos de la incitación al genocidio, que es la modalidad que les estoy mencionando. Continuamos entonces, señores, dentro de 2 semanas. El próximo sábado nos han dejado libre porque dice que es el día de la canción criolla. Así que nos vemos en 2 semanas. ¿Ya?